Bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien ahí? Bueno, primero agradecerle, la verdad es un orgullo, Sergio. El otro día le escribí para llevarle el libro, contarnos en el Congreso, comentárselo, y ahí ya rápidamente me propuso venir a hacer una presentación acá con los compañeros y compañeras, así que agradecerle, a Eduardo también. Para mí estar acá es un lujo presentando este libro y junto con un amigo, ¿sí? Con un amigo, Roberto, que la verdad que pensamos casi igual en términos económicos, así que estar presentando el libro con él para mí también es un honor. Los tres modelos económicos en disputa tienen que ver con decidimos sacarlo lo más rápido posible. Ahí nosotros le pasé a Sergio y a Eduardo el link del libro, es gratuito, lo pueden entrar, nos lo publicó la editorial de la Universidad de La Plata. Entran a la editorial, está el link gratuito, porque la idea es justamente eso. Hicimos solamente unas impresiones para repartir a compañeros y compañeras, pero el libro lo pueden bajar en forma gratuita. Como dijo Eduardo, es una compilación de varios artículos de distintos economistas que escribieron, pero con la misma filosofía. Nosotros le pusimos los tres modelos económicos en disputa, empezando por el neoliberalismo financiero, que es lo que está tratando de reeditar Milei. El nombre se lo debemos a uno de los mejores economistas que acaba de fallecer, que es Eduardo Basualdo. La verdad, un lujo. Que fue uno de los mejores economistas que explicó cómo funcionan los modelos neoliberales financieros. El primero, obviamente, se aplicó en la dictadura militar. El neoliberalismo financiero nace en la dictadura cívico-militar en el 76 con Martínez Dios como ministro de Economía. No hay vuelta, ellos tienen, como dijo Sergio, tienen muy claro lo que quieren. Primero, desindustrializar la economía nacional. Ellos creen que la Argentina no puede ni debe ser un país industrial. La propaganda de la silla en la época de la dictadura, que era Made in Argentina, te sentabas, se caía, Made in extranjera, eran todas buenas. El mensaje, que es lo mismo que está reeditando Milei, es vamos a importar todos los productos manufacturados. Hoy Milei no lo puede hacer en forma masiva porque le faltan dólares. En cuanto consiga los dólares para hacer una avalancha importadora, lo va a hacer. Empezó en forma discrecional con algunos productos ya a empezar a importar más barato, porque inclusive es una de las políticas antiinflacionarias de los modelos neoliberales financieros. Obviamente, si la industria no va a ser la salida para la Argentina, ellos proponen que el sector más rentable de la economía nacional tiene que ser el financiero. Martínez Dios lo hizo. Obviamente se estructura todos esos modelos con endeudamiento externo y fuga de capitales y rentabilidad financiera. Obviamente hay distintas formas de hacerlo eso. Martínez Dios lo usa de una manera. Martínez Dios lo hizo primero con la deuda externa privada, que es lo que más creció en la época de Martínez Dios. Después que hizo Domingo Felipe Cavallo como presidente del Banco Central, estatizó la deuda externa privada de los grandes grupos económicos, pero en el medio, durante 6 años, se dedicaron a la renta financiera, a la deuda externa y a la fuga de capitales. Mientras la economía nacional, ¿qué hace? Se desindustrializa, crece la desocupación, crece la pobreza y crece la indigencia. Y grupos muy sectarios, muy selectos, se dedican a la rentabilidad financiera, todo financiado, reitero, por la deuda externa. Ese modelo neoliberal financiero se volvió a aplicar en la década del 90 con la convertibilidad, que le agregaron, además de la deuda externa, a la convertibilidad le agregaron la privatización de las empresas para conseguir más dólares del extranjero. ¿Todo para qué? Para financiar la fuga de capitales. Y después lo reeditó nuevamente Macri. Macri durante los 2 primeros años fue deuda externa privada para financiar fuga de capitales. Cuando ya los deudores privados le dijeron no te presto más, ¿a qué recurrió Macri? Al Fondo Monetario Internacional, que le prestó 45.000 millones de dólares, que es lo mismo que durante los 2 últimos años de Macri se fugaron. Es decir, de vuelta, primero deuda externa privada, después deuda del Fondo Monetario Internacional. El objetivo de esa deuda es financiar la fuga de capitales. Hoy, ¿qué está haciendo tratando de reeditar Milei? Lo mismo. Milei tiene un problema que no tenía Macri, que la Argentina hoy está sobreendeudada
y el Banco Central no tiene la cantidad de dólares que tenía en el 2015, con lo cual todo el objetivo de Milei es conseguir esos dólares para liberalizar el cepo, y una vez que liberaliza el cepo, ¿qué financia nuevamente? La fuga de capitales. Por eso todos los grupos económicos locales, el único reclamo que tienen al gobierno de Milei: ¿cuándo me vas a liberalizar el cepo? Porque ¿qué quieren? Fugar. Ahora Milei le dice: yo te voy a liberalizar el cepo, primero tengo que conseguir los dólares. Y obviamente tiene que bajar el riesgo país, que ahora está bajando porque ya consiguió dólares para pagar lo que vencía en enero, que son 5.000 millones de dólares, y que estaba la duda de si lo iban a pagar. Ahora lo consiguió, con lo cual le está bajando el riesgo país. Sacaron el oro para usarlo como garantía para conseguir más dólares. Le están reclamando al Fondo Monetario Internacional que les dé más dólares. Todo con el objetivo de liberalizar el cepo para financiar la fuga de capitales, que es el eje vertebrante de los modelos neoliberales financieros, a medida, reitero, que al mismo tiempo que hacen negocio financiero los grupos económicos locales, se desindustrializa la economía nacional, crece la desocupación, crece la pobreza y la indigencia. Obviamente son modelos neoliberales financieros. ¿Hasta dónde duran? Hasta que estalle la burbuja financiera. Hasta que estalle la burbuja financiera. Fíjense que hace poco Cristina sacó un documento que llamó "Estamos transitando la tercera crisis de deuda". Y es cierto. La primera crisis de deuda la creó la dictadura cívico-militar, estalló en el 89. La segunda crisis de deuda la creó la convertibilidad en la década del 90, estalló en el 2001. Y ahora Macri reinició una nueva crisis de deuda, que obviamente vamos a ver cómo termina. Y cada vez que estallan las nuevas crisis de deuda que lo financian los modelos neoliberales financieros, cuando estallan esa burbuja financiera, cada vez son más profundas las crisis. Entonces todos estamos esperando cómo va a terminar esta tercer crisis de deuda que gestó el macrismo y que ahora está consolidando el gobierno de Milei. Y eso es claramente lo que Eduardo Basualdo en su momento llamó neoliberalismo financiero, que es lo que nosotros decimos es uno de los modelos económicos que está dando vuelta. Obviamente todos tenemos claro que este modelo no es el que queremos. Ahora, ¿qué planteamos del libro? Y lo planteamos de entrada, ya discusión, primer año de Milei, para ya empezar a tratar de discutir y saldar esa discusión, es que del otro lado del modelo neoliberal financiero no hay un modelo económico disputándole, hay dos. ¿Y cuáles son esos dos? Que es lo que planteamos en el libro. Uno es lo que dijo Sergio, el desarrollismo. El primero que no que exigió, pero que le puso nombre a este modelo económico, ¿quién fue? Frigerio. ¿Sí? Y Frigerio dijo: las demandas sociales van a tener que esperar. ¿Qué te dice el desarrollismo? La Argentina debe ser un país industrial. ¿Ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Pero cuando empezamos a discutir la industrialización de nuestra economía, aparece una discusión, que es: ¿quién va a financiar ese proceso de industrialización? Y acá empieza el debate. Y el desarrollismo lo tiene muy claro. Para el desarrollista, el que debe financiar el proceso de industrialización, ¿quién es? La clase obrera. ¿Cómo? Con salario bajo. Para el desarrollista, el salario recién puede crecer como un efecto derrame del proceso de industrialización. Y por eso Frigerio dice: las demandas sociales van a tener que esperar hasta que el proceso de industrialización se consolide. Una vez que se consolida el proceso de industrialización, piensan los desarrollistas, recién ahí podemos empezar a aumentar ¿qué cosa? Los salarios de los trabajadores. Pregunta: ¿cuánto puede tardar un proceso de industrialización en un país periférico como el nuestro en consolidarse? ¿60 años? ¿70? Y en el mientras tanto, el desarrollismo plantea un problema, que es lo que discutimos en nuestro gobierno. ¿El desarrollismo te genera trabajo? Sí. ¿Te lleva al pleno empleo? Sí, pero con salarios bajos. Con lo cual aparece el problema del trabajador pobre. El desarrollismo es un modelo de pleno empleo con pobreza alta. Y entonces,
Fíjense que además de nuestra perspectiva, el desarrollismo termina siendo la válvula de ajuste de los modelos neoliberales. En la primera vez que apareció el desarrollismo no fue con Frigerio, fue en la década del 30. ¿Cuándo? Cuando se desplomó en 1930 el modelo agroexportador por la crisis del 29, el modelo agroexportador fue el primer modelo económico que tuvo la Argentina. ¿Qué hacíamos en el modelo agroexportador? Sencillo, exportábamos grano a los países centrales, sobre todo Inglaterra, y con las divisas que conseguíamos, ¿qué importábamos? Los bienes manufacturados. Cuando en 1930 aparece la Gran Depresión, que es la peor crisis del sistema capitalista de producción, todos los países centrales se vuelven como proteccionistas. Es más, el país al que más exportábamos, que era Inglaterra, crea lo que se llamó el Commonwealth. Solo exportaba con sus ex colonias. Nos dejaron afuera. Se desplomó el modelo agroexportador. No exportábamos más grano, no teníamos divisas, no podíamos importar qué bienes, los bienes manufacturados. ¿Qué empieza a desarrollar la Argentina? En términos políticos, golpe de Estado de los conservadores a Irigoyen, asumen en la década del 30 nuevamente los conservadores al poder político Uriburu, Justo, pero empiezan a industrializar nuestra economía, no porque querían, sino porque no les quedaba otro. Ese modelo se llamó industrialización por sustitución de importaciones. ¿Pero qué decían los conservadores? Voy a industrializar, pero los salarios de los trabajadores bajo. Y cuando el mundo vuelva a la normalidad, ¿a qué modelo económico volvemos? Al modelo agroexportador. Fíjense que la primera vez que apareció el desarrollismo en la Argentina fue en la década del 30, como válvula de ajuste de la crisis del modelo liberal, que era el modelo agroexportador. Claro, ¿cuál fue el problema de los conservadores y del desarrollismo en la década del 30? Que aparece el tercer modelo económico, que es el que nosotros describimos. Ese modelo no tenía nombre. Lo primero que tuvimos que discutir entre los economistas era qué nombre le vamos a poner. Porque existe el modelo agroexportador, existe el modelo neoliberal financiero, existe el desarrollismo, y nuestro modelo, ¿cómo se llama? No existía. Y nosotros definimos llamarlo modelo económico justicialista. ¿Por qué? Porque hace énfasis en la justicia social. Claro, nosotros como modelo económico justicialista, ¿queremos industrialización? Sí. ¿Compartimos eso con los desarrollistas? Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que además de industrialización, ¿qué queremos? Justicia social. Y para que haya justicia social, ¿cómo tienen que ser los salarios de los trabajadores? Entonces, ¿el proceso de industrialización en el modelo económico justicialista lo puede financiar la clase obrera como plantea el desarrollismo? No. ¿Y qué pregunta surge entonces? ¿Quién lo financia? Y ahí al primero que se le ocurrió quién lo va a financiar, ¿quién fue? Perón. Y Perón dice en el 46, dice, che, yo quiero industria. Quiero que haya pleno empleo. Pero Perón le agregó la justicia social. Y entonces dice, no me lo va a financiar la clase obrera. Claro, la pregunta es, y bien, ¿quién te lo va a financiar? Y él dijo, y él vio que la economía nacional tiene lo que se llama rentas extraordinarias. ¿Qué es una renta extraordinaria? Una renta extraordinaria es, el kiosquero tiene una ganancia normal, invierte trabajo, gana plata, es una ganancia normal. Pero hay sectores económicos que además de la ganancia normal, ¿qué tienen? Ganancia extraordinaria. Tienen las dos, normal y extraordinaria. ¿Qué es extraordinaria? Lo definió en su momento el segundo gran economista de la historia, que fue David Ricardo. ¿Qué es? La ganancia extraordinaria es ganancia que no depende del esfuerzo y la inversión de ese sector, sino que depende de cuestiones exógenas. Vamos a traducirlo al castellano. Si yo tengo la tierra más fértil del mundo, literal, ¿cuál es el costo de producción en mi tierra? Bajo. ¿Y el precio de lo que yo vendo, dónde se fija? Afuera. ¿Por qué tierras? Por las tierras menos fértiles. Ahora, las tierras menos fértiles tienen costo de producción ¿cómo? Más alta. ¿Mi costo cómo es?
Pero el precio es el mismo para las menos fértiles como para las mías. ¿Me aparece una renta qué? ¿Depende de mi esfuerzo? ¿Depende de mi inversión? Ahora, ¿ese sector tiene renta normal? Sí, porque invierte, trabaja, produce, pero además, ¿qué renta tiene? Extraordinaria, que no tienen todos los sectores de la economía. ¿Qué dijo Perón? Solucionado. Me lo van a financiar las rentas extraordinarias. Y ahí, no solo el sector agroexportador tiene renta extraordinaria, el sector financiero, el sector minero, el sector petrolero, el sector inmobiliario. Claro, ¿qué hay que hacer? Sencillo. Construir herramientas para que el Estado distribuya las rentas extraordinarias y sean las rentas extraordinarias las que financien el proceso de industrialización para que además haya industria, trabajo, pero a medida que hay trabajo yo puedo aumentar ¿qué cosa? El salario. ¿Cómo hizo Perón? IAPI, Instituto Argentino para la Promoción al Intercambio. Los agarró al sector agroexportador, le dijo, compañeros, compañeras, bienvenidos. Desde ahora ustedes no van a poder, ¿qué? Exportar más el grano. Excelente, dijeron los dueños de las grandes tierras. Dijeron, ¿y qué hacemos con el grano? Lo van a tener que vender al IAPI. ¿Y quién es el IAPI? El Estado Nacional. El IAPI le compraba más barato al pequeño agricultor que al grande. Con eso compraba todo el grano. ¿Qué hacía primero? Abastecía de alimentos baratos al mercado interno para que los obreros coman como barato, y lo que sobraba, ¿qué hacía el IAPI? Lo exportaba. Pero ¿quién se lo quedaba? El Estado. ¿Y con eso qué hacía? Subsidio a la industria para que la industria esté subsidiada y le pueda pagar salarios altos a los trabajadores y ser competitiva. Y después, claro, el sector agroexportador chocho, después vino a los banqueros. ¿Y qué les dijo? Compañero, compañera, ¿ustedes tienen plata en su banco? Sí. ¿De quiénes son? Nuestra. No. ¿De quiénes son? La gente. De los argentinos. 100% de encaje. Nacionalización de los depósitos bancarios. A partir de ahora ustedes van a administrar plata y van a hacer lo que el Estado les diga. ¿Qué hizo? Crédito barato para la industria para que pueda capitalizarse y tener máquinas baratas. Crédito hipotecario barato para la gente pueda tener su casa. ¿Qué hizo con la nacionalización de los depósitos bancarios? Se apropió el Estado Nacional de la renta extraordinaria. ¿De qué sector? Del sistema financiero para financiar el proceso de industrialización, para que haya trabajo, pero que además haya trabajo, que haya salarios altos para los obreros. ¿Cómo se llama eso? Modelo económico justicialista. Que además de generar pleno empleo, te permite el 50-50. Es decir, que el 50% del Producto Bruto Interno se la apropie ¿quién? La clase obrera. Fíjense, y para no extenderme más, Néstor Kirchner hereda como ministro de Economía ¿a quién? A Labaña. 2005, Roberto Labaña le dice a Néstor Kirchner, Néstor, estamos teniendo tensión inflacionaria. Néstor le dice, che, Roberto, ¿y por qué? No es Roberto Feletti, el otro, ¿eh? Le dijo, ¿por qué? Estamos sobrecalentando la economía, le dijo Labaña. ¿Y sí? Sí, estamos aumentando mucho los salarios. Claro, la primera salida de la crisis de la convertibilidad era una salida como desarrollista, que era la válvula de ajuste del modelo neoliberal que había financiado, era el desarrollismo, que había que industrializar, pero los salarios como tenían que ser, igual que con la convertibilidad. 2005 los salarios en dólares habían llegado al mismo nivel que la convertibilidad. Labaña le estaba diciendo a Néstor, hasta acá llegamos, la salida tiene que ser desarrollista, que la crisis de la convertibilidad la pague la clase obrera. ¿Qué le dijo Néstor? Mirá, tenemos 35% de pobreza, 2005. Si con 35% de pobreza estamos sobrecalentando la economía todavía no está ni tibia. El que voló fue Labaña. Y ahí Néstor diseñó
y empezó a diseñar la salida justicialista. Claro, tuvimos grandes enfrentamientos con las rentas extraordinarias. 125, AFJP. Las AFJP era un negocio financiero que se estaban llevando los bancos dueños de las AFJP. ¿Qué dijo Cristina y Amado? Las AFJP en manos del Estado, y en vez de estar financiando la renta extraordinaria del sistema financiero, van a hacer movilidad jubilatoria, conectar igualdad, progresar, procrear. Es decir, vamos a financiar con esa renta de las AFJP el modelo económico justicialista. Obviamente el modelo económico justicialista implica disputa por las rentas extraordinarias, y las rentas extraordinarias están apropiadas por los grupos de poder. Es más fácil financiar la industrialización con los salarios de los trabajadores que financiarla con las rentas extraordinarias. Y entonces, ¿qué planteamos? Y para ir terminando, ¿y por qué sacamos este libro ahora? Porque decimos, volvemos al modelo, estamos de vuelta en el modelo neoliberal financiero. Tenemos todo claro cuáles van a ser los resultados. Tenemos clarísimo. Vamos a tener que reconstruir nuevamente el país como lo hicimos siempre. Pero primero hay que ganarle políticamente. Entonces lo que decimos es, vamos a tener que reconstruir además el Frente Nacional, como pasó en el 2019. Ahora lo que decimos es, compañero o compañera, desde nuestra humilde opinión, reconstruyamos el Frente Nacional, pero que la agenda económica de ese Frente Nacional no sea desarrollista, sino que sea justicialista. Para así que cuando ganemos, volvamos a reconstruir el modelo económico justicialista, y como dijo Sergio, podemos estar décadas y décadas para tener una patria libre, justa y soberana. Bueno, muchísimas gracias.